Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan. El día de hoy vamos a hablar del libro Violencias contra las Mujeres y nos acompañan el coordinador de la obra, Sergio Raúl Recio Saucedo. El libro es Violencias contra las Mujeres, una problemática de carácter estructural en México, y la autora del capítulo, Susana Herrera Guerra. Sergio y Susana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntenos cómo nació la idea de Gracias. esta obra. Primero que nada, Juan Carlos, gracias por la invitación por abrir este espacio y poder de alguna manera compartirle a las personas cómo surge el libro. Eh, el libro tuvimos Susana y yo la oportunidad de alguna manera de coincidir también en la estancia postdoctoral que estábamos haciendo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el 2021, ¿verdad? ¿O 2020? 2020-2021. Entonces Mm. 2020. Muy bien, 2019-2020. Ahí Así, sí. hicimos una, eh, hice una propuesta de unas jornadas de género en donde participó Susana, se hicieron diversas ponencias y todo con el apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí también uno de los objetivos de este espacio de difusión, pues no fue solamente nada más las ponencias, sino también realizar un producto conforme a una convocatoria para la publicación de un libro y que se pudiera hacer como esta difusión de estos temas tan importantes como es el género y enfocado a cuestiones de violencia. Entonces, pues estuvimos trabajando pues bastante tiempo buscando espacios en donde publicarlo y pues tuvimos la oportunidad de encontrar la editorial que es Analéctica y con el apoyo también de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces, pues de manera conjunta se dio la posibilidad de la publicación de este libro. Entonces, es más o menos cómo surgió esta idea del libro, ¿sí? Y es un libro coordinado. Susana, ¿gustarías? Bueno, sí, tomando en consideración todo, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar y gracias Juan Carlos por invitarme también. Y realmente este libro es el resultado de un trabajo interdisciplinario desde diferentes problemáticas, diferentes temáticas que de alguna manera se imbrincan en la parte de la violencia contra las mujeres. Aquí es bien interesante cómo cada uno de los capítulos narran esta problemática de la violencia desde diferentes perspectivas, comenzando, por ejemplo, con el capítulo 1 que aborda la parte de la problemática mundial de la violencia y cómo es un asunto estructural y que tiene que ver con diferentes sociedades, diferentes culturas a nivel mundial. O sea, no es algo que solamente tenga que ver con México, sino que a nivel mundial podemos observar esta parte de la violencia, ¿no? En el caso del capítulo 2, aquí se narra la parte del acoso callejero en San Luis Potosí, que es una ciudad de provincia muy conservadora, que yo vivo aquí en San Luis Potosí y de alguna manera me llegó muy personalmente porque pues yo vivo aquí y de cómo esta parte del acoso callejero sigue muy vigente, aun cuando se hizo con un análisis etnográfico y de entrevistas a profundidad con mujeres que que hayan nacido entre 1940 y 1950, aún así pues sigue siendo muy actual porque todavía hasta la fecha es una problemática muy frecuente el acoso callejero, ¿no? En el caso del capítulo 3 se da la parte de una experiencia autoetnográfica relacionada con el acoso en espacios públicos y en este caso, pues ella narra de manera personal cómo ha sufrido esta parte de la seguridad y el acoso en el espacio público y que también sigue siendo muy vigente, ¿no? Y el capítulo 4 analiza la parte de la violencia de género en el noviazgo y aquí se hace bien interesante porque se hace también, además de que se hace en una ciudad de provincia, de alguna manera narra esta parte de las parejas y cómo la convivencia sí ha ido evolucionando con el paso de los años. O sea, no es lo mismo la relación de pareja
anteriormente a actualmente, cómo se da estos roles de género, cómo han ido modificándose hasta lograr un equilibrio en las parejas que se entrevistaron, ¿no? Y el 5 pues es mi capítulo que habla sobre mujeres en pandemia, que se los recomiendo que puedan leerlo y que trata precisamente de la desigualdad estructural, de este momento de pandemia tan fuerte que vivimos y cómo de alguna manera, pues afecta en mayor medida o ha afectado a las mujeres precisamente por las actividades de reproducción que tenemos nosotras, la limpieza, el cuidado de familiares, etcétera, además de ciertas deficiencias para migrar al teletrabajo, a las habilidades digitales, etcétera, ¿no? Y por último, el capítulo 6, que es el último que se trabajó, habla precisamente de Ciudad Juárez y esta ciudad que de alguna manera es una ciudad de frontera, es una ciudad muy compleja y cómo se puede adaptar para ser una ciudad city marketing, o sea, una ciudad que pueda ser más accesible para el turismo, que pueda incluir aspectos en los que se pueda eliminar esta parte de la violencia y poderla, digamos que suplir con aspectos más positivos y que puedan lograr, pues, digamos que, pues, el turismo y que se vea de otra manera muy diferente a como se observa a nivel mundial la Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, esto es así como que el resumen muy general del libro que se trabajó. Muchas gracias. Una pregunta que me gustaría hacerles es, esta línea de investigación que es muy relevante hoy en día en México, trabajar la relación entre seguridad y género, sobre todo hoy en día, ¿qué tanto han incursionado en esta línea de investigación que reúne aspectos que se han llamado de la interseccionalidad, me parece, y que bueno, todavía nos falta mucho por discutir, por favor? Muy Sí, bien. bueno, ¿empiezas tú, Raúl, o yo? No, adelante, adelante. Bueno, en mi caso yo trabajé la parte de la seguridad, la ciberseguridad y trabajé la parte de todas las herramientas digitales a través de la participación ciudadana y desde las audiencias femeninas y de alguna manera sí se toman, se analiza, yo analicé la parte primero de la pobreza y la pobreza laboral, después la parte del acceso a la educación académica y la parte de los cuidados que tienen que llevar a cabo las mujeres y el trabajo informal. O sea, esas tres cosas fueron como que mis líneas de interseccionalidad para definir esto del acceso a la tecnología y la ciberseguridad y la participación ciudadana, ¿no? Muy bien. Pues en mi caso, pues esta reflexión la hice a partir de buscar datos principalmente asociados con las cuestiones de la violencia contra las mujeres, evidenciar cómo en diferentes partes del mundo, no nada más en México, también se dan estos procesos o estos acontecimientos de violencia feminicida, ¿sí? Que es relevante mencionarlo porque en muchos países no se tiene como registrado esta cuestión de los feminicidios porque no existe en la Constitución o en el derecho como registrado como feminicidio, ¿sí? Entonces, pues hay países donde se puede decir que no tiene ningún feminicidio por esa razón, al contrario, como aquí en México, que sí está tipificado como feminicidio, sí, en otras partes no. Y eso sí me parece importante señalarlo, porque a veces las cifras se pueden ver eh, hay mucha diferencia entre un país y otro, pero tiene que ver mucho eso. También eso mismo pasa aquí en el propio país. Es decir, hay algunos estados en donde no está todavía tipificado el feminicidio como delito, ¿sí? Muchas veces se trabajan como homicidios nada más y es algo totalmente diferente. Un homicidio de una persona, ya sea hombre o mujer,
o principalmente las mujeres, un homicidio por parte hacia las mujeres a un feminicidio, sí, porque ahí se expresa principalmente esa, ese odio hacia las mujeres, hacia la condición de ser mujer principalmente. Entonces, eso fue como yo lo estuve trabajando principalmente, pero yo soy diseñador gráfico, entonces esta relación del diseño, del género, por ejemplo, o la violencia, yo la he abordado de otra manera en otros estudios, que no se ve tanto reflejado aquí, pero que es parte de mi interés. Y yo relaciono este tema del género con cuestiones de diseño, de arte principalmente. Susana, esta línea de investigación que nos comentas se agudizó en la pandemia, que es el tema de tu capítulo. Eh, ¿Seguirás trabajando en esta línea de investigación? ¿Qué proyectos tienes en mente o en puerta? Sí, bueno, ahorita estoy trabajando con la parte de juventudes universitarias y participación ciudadana y la parte de cómo se relaciona la ciudadanía y la ciudadanía digital con esta participación ciudadana, ¿no? A través de las juventudes universitarias. Y también estoy trabajando la parte del trabajo de las investigadoras e investigadores en las universidades y las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en la investigación y la docencia. También ese es un trabajo que estoy también llevando a cabo, ¿no? Y Sergio, conocemos tu libro de artes gráficas. ¿Cómo llegas ahora a estos temas de género? ¿Vas a seguir incursionando en ellos? Sí, sí, claro que sí, también, no nada más el otro libro que tenemos aquí publicado también en Aléctica, que se relaciona con artes de las mujeres, sino también tengo otro que es el graffiti, las Writers, la historia de las mujeres en el graffiti de Ciudad Juárez. Este otro libro, como este que tenemos aquí, Arte de Mujeres, Acciones, Performance e Intervenciones, pues se abordan desde el género. Por ejemplo, aquí también es un libro coordinado y en este libro coordinado pues se hace un estudio comparativo sobre, bueno, en mi capítulo sobre mujeres que se han incorporado o integrado al graffiti, al street art, al muralismo de Aguascalientes y Ciudad Juárez. Al contrario, también los otros dos capítulos que conforman el libro hablan sobre cuestiones del arte y cómo muchas veces han tenido que hacer acciones diferentes. Y, por ejemplo, yo sí sigo trabajando estos temas. Para el 8 de marzo, pues ya tengo programado acá en la Universidad Autónoma de Aguascalientes una mesa, bueno, dos mesas pequeñas donde se va a hablar sobre estos temas. Entonces sí seguimos trabajando con el tema de género. Pues muchas gracias por presentarnos este libro. La verdad es que creo que es una joya, como lo fue el primer libro de Sergio. Le iba a decir del doctor Sergio, pero pues estamos en confianza. Eh, eh, un libro coordinado con una gran exposición visual. La verdad es que francamente fue un libro muy bonito en el contenido. Y pues algunas palabras que nos quieran brindar como de despedida, ¿qué le aconsejan a los lectores que van a descargar esta obra gratuita en acceso público? ¿Qué les recomiendan? Susana, por favor. Bueno, pues yo les recomiendo que lean este libro. Es una obra que de verdad no tiene desperdicio, que cada uno de los capítulos está muy bien tratado, muy bien analizado. Son temáticas que siguen siendo muy vigentes en nuestro país, especialmente la parte del acoso callejero, la parte del amor romántico, las desigualdades y la violencia, ¿no? Entonces, sí es aparte muy relevante para lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Entonces, yo les recomiendo que lo puedan leer, que lo puedan descargar, que lo compartan con sus compañeros, compañeras investigadoras, investigadores en sus centros de trabajo y de investigación. Gracias, Susana. Sergio, por favor. Pues yo también les recomiendo que puedan acceder al libro y que lo consulten, sí, que lo lean
completo porque los capítulos van a proporcionar bastante información, datos relevantes que se pueden utilizar para citar algún otro trabajo, ¿sí? Y estos temas que se abordan como el acoso, la violencia sistemática, la desigualdad, como bien lo mencionaba Susana, son relevantes, ¿sí? Son temas que se siguen o son sucesos que siguen desarrollándose aquí en el país y que debemos de atender de manera inmediata a través mínima de investigación para hacer reflexionar a las personas. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Tratamos la presentación del libro Violencias contra las Mujeres, una problemática de carácter estructural en México, coordinada por Sergio Raúl Recio Saucedo, María del Carmen Cetina Rodríguez, Magdalena Jaime Cepeda, Rutilio García Pereira y tuvimos la presencia de la doctora Susana Herrera Guerra. Muchísimas gracias a todas y todos.